Volvemos a la tertulia de este martes, 16 de abril de 2019. Hoy mesa de análisis internacional. Estamos con Leo Harari en París, Rafael Mandresi en Montevideo, junto con Gustavo Calvo. El incendio de la Catedral de Notre Dame de París forzó ayer al presidente Emmanuel Macron a aplazar un mensaje que iba a dirigir a la ciudadanía. Un mensaje que iba a escucharse en horas de la noche y que tenía que ver con la crisis de los chalecos amarillos. El discurso se anticipaba, iba a contener un paquete de medidas resultantes de un diálogo nacional convocado por Macron en enero para intentar contener las protestas que se habían ido extendiendo por todo el país. Según versiones de prensa, estaba prevista una rebaja de los impuestos sobre la renta para los sectores de clase media e incrementos en las pensiones más bajas. Dos medidas prioritarias desde el punto de vista de más del 80% de los franceses, de acuerdo a las encuestas. El Gran Debate Nacional, así se llamó, fue una consulta popular inédita en la que más de 1,5 millones de ciudadanos expresaron sus preocupaciones cotidianas. Rafael, contanos a propósito de esto otro. Bueno, el Gran Debate Nacional se lanzó justamente en el mes de enero. El primer documento, digamos, oficial que instaló este asunto fue una carta abierta del presidente a los ciudadanos con una treintena de preguntas, digamos, una suerte de cuestionario, eran 35 si recuerdo bien, y fue en su momento una respuesta política a lo que se conoce como la crisis de los chalecos amarillos. Dio lugar a... en realidad son casi 2 millones de contribuciones, o por lo menos casi 2 millones de personas que contribuyeron a esto a través de unas 10.000 reuniones públicas, a través de correos electrónicos, de contribuciones en el sitio web que se armó para todo esto. Luego vino la etapa de procesamiento de todo ese material, para lo cual hubo intervención, entre otros, de empresas de opinión pública, en fin. Y allí se llega a una síntesis, o a varios documentos de síntesis que están todos disponibles a su vez en Internet, en el sitio del Gran Debate Nacional. Y lo que iba a ocurrir ayer era la primera de las intervenciones del presidente Macron, dando cuenta de las respuestas o de algunas de las respuestas que desde el gobierno, desde la presidencia, se piensa dar a lo que se recogió y se sintetizó de ese debate. Hasta ahí algunos aspectos fácticos. El discurso de ayer iba a ser importante, pero estaba seguro, es que está claro que no iba a ser el único, que iba a ser el primero. Porque, en primer lugar, la crisis de los chalecos amarillos yo creo que ya no es una crisis, si es que alguna vez lo fue. El gobierno creyó que era una crisis. Y yo pienso que se sobreestimó por parte de todos las dimensiones de este asunto. Pero en todo caso, a raíz de ese movimiento sale esta iniciativa que después tiene casi que vida propia y hoy forma parte de la campaña electoral. A fines de mayo son las elecciones al Parlamento Europeo, de donde va a salir la composición del Parlamento Europeo, pero también probablemente en buena medida la composición de la próxima Comisión Europea. Y la campaña electoral está lanzada, y esto es un relanzamiento, un intento de relanzar el mandato de Macron y de intervenir en la campaña electoral. Es decir, que las intervenciones presidenciales en torno a este asunto del gran debate van a sucederse hasta el verano boreal, por lo menos hasta el mes de junio, probablemente, o julio. Y yo tengo la sospecha de que las conclusiones que se tomen del gran debate van a ir en la dirección de la política que el gobierno ya tenía decidida. Pero es riesgoso. Si va por donde ya tenía resuelto, capaz que no satisface el malestar, ¿no? Sí, ahora el problema es que hay que ver cuál es el malestar. El malestar es contradictorio también, porque la gente pide mejores servicios públicos y rebaja de impuestos. Entonces, ¿cómo haces para manejar todo eso? Y bajar el gasto público. Bajar el gasto público es una política del gobierno. ¿Ah? Bajar impuestos es una política del gobierno. El tema es a quiénes. Entonces, el punto es cómo leer las cosas que aparecen en esas contribuciones y cómo se llega a procesar una síntesis y después a traducir eso en política. Yo creo que muchas de esas medidas no van a ser medidas radicalmente diferentes de las que el gobierno por sí mismo quiere impulsar. Es decir, que puede llegar a ser este gran debate que se hizo para salir del asunto de los chalecos amarillos una suerte de relegitimación de políticas que ya están en los cajones. Gustavo.
Bueno, frente a esto, yo, si tuviera que titular esto, este debate nacional lo llamaría el encuentro de Macron con Perogrullo. Es decir, de alguna manera, esto, yendo un poco a la línea de Rafael, pero no tanto, uno tiene acá dos opciones, o ser ingenuo o no ser ingenuo. Yo voy a ser ingenuo por unos minutos y después voy a hacer una especie de análisis en la medida de mis posibilidades. Los chalecos amarillos, de alguna manera, sí crearon una pequeña crisis, una mini crisis, pero desde el punto de vista de su efecto político, cumplió su función. Fue un efecto de dimensiones. Haya sido sobredimensionado o no, de alguna manera el propio gobierno francés creó su posverdad, es decir, los chalecos amarillos terminaron siendo lo que el gobierno creía que eran. Es decir, de alguna manera, durante 20 y pico de sábados, Francia estuvo en vilo. Y eso es innegable y eso produce cambios políticos. Ahora, estuvo en vilo enfrentando incluso violencia, mucha violencia, ¿no? Exactamente. Es cierto que siendo puristas... Manifestaciones decrecientes en cantidad de participantes, pero claro, muy incómodas y muy inquietantes por el lado de la violencia que llegaron a alcanzar, ¿no? Pero reales y precisas. Es cierto que, yendo por la línea de Rafael, desde el punto de vista purista, la organización nunca cuajó. De alguna manera no se convirtió en una especie de partido político en ciernes, tampoco fue por allí. Terminó siendo manipulada por izquierdas y derechas en forma casi igualitaria, digamos. Entonces, desde todo punto de vista, eso fue una especie de golondrina que revolucionó un verano, pero lo revolucionó, aunque sea una golondrina. Macron respondió como tenía que responder en un principio, intentó reunirse, intentó dialogar, vio que no era posible porque había ciertas bases realistas en los reclamos de los chalecos amarillos. Lo habíamos analizado acá en algunas mesas, y salvando todas las distancias ideológicas que se quieran salvar, es el mismo análisis que terminamos haciendo sobre la Meridiana de Italia, sobre la realidad rural de España, sobre los votantes del Brexit en el centro de Inglaterra. Es decir, hay en las políticas públicas y en la línea económica de Europa en las últimas décadas, diría yo, una cierta concentración del gasto en las ciudades, hay una desatención de los sistemas y servicios en las zonas rurales, y eso en Francia se sintió mucho. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Esta especie de diálogo nacional. Este diálogo nacional es una respuesta a los chalecos amarillos o no. Los participantes en el diálogo nacional no son necesariamente del perfil de la gente que formó parte de los chalecos amarillos. Hay una preponderancia, porque además eran elegidos por sorteo muchos de los asistentes a estas reuniones. Según estadísticas que están en internet, digamos, hay una preponderancia de muchísimos universitarios, cosa que no sucede en el caso de los chalecos amarillos. Hay muchas personas que también pertenecen a esas zonas urbanas, y las conclusiones, como refiriéndonos a lo de Perogrullo, es que la gente está muy de acuerdo con el cambio climático, está muy de acuerdo con hacer cosas en ese sentido, está muy de acuerdo con llegar a una política amable, pero quiere llegar a fin de mes por sobre todas las cosas. Entonces, el mensaje a Macron es lo mismo que decían los chalecos amarillos en su primer marcha: bajemos los impuestos. ¿Qué va a responder Macron? No lo sabemos, pero las frases de Édouard Philippe, que es el primer ministro, que es lo que sí sabemos, son frases de campaña. A ver, Leo, complementemos entonces esta primera ronda contigo. Está bien el análisis, quiero decir, están todos los elementos, están arriba de la mesa. Lo que me resulta interesante es a partir de una afirmación de Rafael de que no es una crisis, o que no fue una crisis. Y yo veo que, dejando de lado la palabra crisis, sí es un síntoma. En realidad son dos síntomas. Un síntoma es el efecto de congelamiento que ha tenido un sector grande de la sociedad producto del avance de la globalización, en donde alguna parte pequeña de la sociedad se enriqueció rápidamente y otra parte quedó estancada, que es lo que llaman clase media, que no quiere decir nada, pero da una idea de esta gente que tiene una cierta capacidad de consumo, pero en donde se le corta un poquitito de los ingresos o le suben un poco los precios, se siente mal. Ese es un síntoma. El otro síntoma es el que corresponde
al susto que se pegó la clase política francesa, como se lo han pegado otras clases políticas, al encontrar movimientos que no son fáciles de negociar, no tienen representantes, no entran dentro de la institucionalidad política habitual. Y entonces, ¿con quién hablas? El gran debate nacional es un esfuerzo astuto de decir, los escuchamos, ahora vamos a ver cómo arreglamos las cosas, siéntense y vamos a hablar. Eso, en buena parte, destruyó el movimiento, porque al no tener representantes legítimos o voceros aceptados por todos, empezó a romper una cierta parte de la movilización. Otra parte quedó viva, que es la parte local, en las pequeñas ciudades, los que se encontraban en las encrucijadas de carreteras, o que de vez en cuando se tomaban el tren para venir el sábado a París a protestar. Pero la masividad se perdió porque la clase política logró recuperar en ese intento de diálogo una institucionalidad. Y eso es un síntoma más grave de la crisis del funcionamiento democrático, que es también lo que permite otros fenómenos que son síntomas del mismo problema, que es el hecho que aparezcan candidatos en elecciones que no tienen ninguna experiencia ni pasado político y que de repente tienen base social porque la gente prefiere a alguien que no conoce al malo conocido. Entonces, en ese contexto que se da la cosa, coincido con Rafael de que no van a proponer grandes cambios, también lo dijo Gustavo, es decir, hay un modelo para el desarrollo de Francia que pasa por la acumulación de capital, por la baja de los costos de funcionamiento del Estado, y no es el único conflicto que hay de los chalecos amarillos. Rafael podrá contar lo que está pasando en el mundo de la educación, donde hay una movilización que es bastante importante también, y hay otros cuantos conflictos en curso. Y lo mismo está pasando no solo en Europa, está pasando por lo menos en buena parte del mundo occidental. A ver, Gustavo, Rafael, toman lo mío esa sintomático, que una frase, porque es muy importante lo de la educación, que coincido. Hay algo sintomático. Dos de los reclamos o puntos focales que manejaban los chalecos amarillos, que es la reforma constitucional y las menciones sobre la inmigración, casi ni figuran en las conclusiones de este diálogo. ¿Rafael? Sí, simplemente recordar algunos números. En su momento de mayor movilización, allá por el mes de diciembre del año pasado, las manifestaciones llevaron a la calle a 300.000 personas. Hubo toda la vida, ya todos los meses en Francia, manifestaciones más importantes que esas. Hoy son 30.000. Es decir, que el fenómeno en lo que se convirtió es en manifestaciones, como lo decía recién, mucho más reducidas en número, de gente mucho más radicalizada. El tema es que llama la atención. Es como si todos los sábados saliéramos por Montevideo Irma Leites con 3 o 4 personas a romper todo por 18 de julio. Bueno, eso no puede dar lugar a una crisis. Eso no es una crisis. Esos son forajidos que salen a romper cosas. Francia tiene 65 millones de habitantes. ¿Cuál es la representatividad de una manifestación de 300.000? Es decir, en el momento en que salen más, se dirá, tienen el apoyo de más de la mitad de la población. Sí, un apoyo declarativo. Ahora bien, ese apoyo también ha ido disminuyendo a medida que se procesan las cosas. Yo creo que la manifestación esta, que aparte terminó siendo cooptada por la extrema derecha, digámoslo también claramente, son forajidos de extrema derecha los que manejan la pelota dentro de los chalecos amarillos en las manifestaciones, con alguna extrema izquierda, que son los idiotas útiles de la extrema derecha en estos episodios, lo que digamos, son aliados objetivos del gobierno. Aliados objetivos del gobierno. La popularidad... ¿Aliados? Sí, la popularidad del presidente Macron, que estaba muy baja, empezó a subir cuando esta gente salió a romper cosas todos los sábados. Y la gente dijo, no, paremos la mano. Esto así no puede ser. Digo, son muy simpáticos cuando están en las rotondas, pero salir a quemar restaurantes, kioscos y... Entonces, el punto es cómo todo esto, en el fondo, termina siendo una operación política que le da grandes beneficios al presidente de la República y a su gobierno, y que no lo va a obligar a cambiar de política, sino más bien lo contrario, va a legitimar un tipo de política que consiste precisamente en
esas cosas que son el reclamo populista por excelencia. Bajen el costo del Estado. Los políticos son unos privilegiados. Corten con el café y los diarios en el Parlamento, como si esas cosas, ¿no?, fueran a cambiar, a mover la aguja de algo. Pero son el buen pretexto para decir, sí, vamos a reducir el Estado. La política que el gobierno quiere hacer desde que llegó. ¿Por qué te estás riendo, Gustavo? No, es cierto que hay una funcionalidad a lo que podría llamarse la hoja de ruta de Macron, ¿no? Pero también es cierto que Macron convirtió en crisis lo que no era crisis, siguiendo un poco la línea de Rafael. Yo me quedo con el resultado final, es decir, terminó siendo una crisis. La respuesta de Macron no la puedo adivinar, pero es muy interesante lo que dice Rafael y estoy un poco en línea con él también.